¿Dudas o preguntas con lo visto anteriormente? ¿Existe alguna duda? ¿Existe alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado pendiente? No, ¿verdad? Ok. Como tal, entonces vamos a entrar a ángulos y triángulos. Historia de la trigonometría. Ya vamos a entrar con lo que es la trigonometría, pero primero para entender esta rama de la matemática, vamos a conocer su historia y comencemos con una pequeña introducción que dice: daremos a conocer la historia de la trigonometría y la compleja evolución que ha tenido en el tiempo. Y nos dice compleja por los diferentes avances que se han tenido y que se han llevado. Ok, entonces como tal, ¿qué es la trigonometría en sí? Es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones entre los lados de los ángulos y de los triángulos. Aquí vamos a estar en función de determinar ángulos con los valores de los lados. Etimológicamente podemos decir que es el estudio de las relaciones numéricas entre los elementos que forman los triángulos, tanto planos como esféricos. Aquí vamos entonces aquí vamos ya a entrar no nada más a los planos, a los triángulos planos, sino a los esféricos también. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que los planos están contenidos en dos ejes, en X y en Y, que esos dos ejes ya los conocemos. Pero ahora los esféricos los vamos a tener contenidos en X, Y y Z. Ahora vamos a trabajar tres planos, ¿sí? Vamos a estar en la tridimensión. ¿Dudas o preguntas? No se preocupen si no alcanzan a copiar todo. Les voy a hacer llegar la presentación al grupo para que la tengan, ¿sí? Ok. Como tal, ramas fundamentales de la trigonometría. Vamos a tener la plana y la esférica. La plana, como les dije, se va a encargar de todos los triángulos planos, aquellos que van a estar contenidos en sus dos ejes, y la esférica, que va a formar triángulos en la superficie terrestre y va a estar contenida en sus tres ejes, X, Y y Z. Ok, aplicación de la trigonometría. Sus primeras aplicaciones se realizaron en campos de la navegación, la geodesia y la astronomía. También lo podemos encontrar en física y en química. ¿Qué es la geodesia? Perdón, voy para allá. ¿Qué es la geodesia? Voy para allá, permítame. La navegación fue marina y aérea. La geodesia es una rama de la ingeniería. Esta rama se va a encargar por medio de triangulaciones, que es el término que se le da, por medio de triangulaciones, de determinar coordenadas sobre la superficie terrestre, y no nada más sobre la superficie, incluso abajo de la superficie terrestre, ¿sí? Muchas de estas coordenadas son las que se manejan en minas, se determinan en la superficie y se trasladan a la parte de abajo, con apoyo de esta área de la ingeniería. No sé si quedó su pregunta. Ok. La astronomía. Sabemos que toda la astronomía va a estar contenida en el campo celeste.
¿sí? Que son las estrellas. Y básicamente por ellas también navegaron muchas de las culturas. Pero nosotros vamos a determinar su posición relativa en el campo celeste apoyados por la trigonometría y por los triángulos. En la física, bueno, en la física sabemos que va a estar aplicada en todos y los diversos problemas que se nos pueden presentar cotidianamente. Química, bueno, en la química para los diferentes compuestos que podemos generar con los elementos. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Si no tenemos dudas o preguntas hasta el momento, sigamos. Historia y desarrollo de la trigonometría. La trigonometría inicia a partir de las primeras matemáticas conocidas en Egipto y Babilonia. Los primeros que comenzaron a desarrollar este tema fue Egipto y Babilonia, los que nos dieron a conocer las bases. Como tal, entonces, se divide en 4 las fases de la historia. Una, los egipcios, los árabes, Occidente y por último, la moderna. Estas 4 fases, estas cuatro fases, de hecho, las 3 primeras van a ser las bases donde se siente la moderna. ¿Sí? Son las más importantes, las 3 primeras, para que nosotros podamos continuar con el estudio y postulados que dejaron aquellos matemáticos científicos que nos heredaron su conocimiento. Y como tal, entonces, tenemos la trigonometría desarrollada por los egipcios. Los egipcios establecieron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos. En el siglo II a.C., el astrónomo Hiparco de Nicea compiló una tabla trigonométrica para resolver triángulos. Esta tabla es similar a la moderna tabla del seno. Ok, los egipcios se adelantaron mucho con la trigonometría. Muestra de ello tenemos las pirámides, que están basadas en triángulos, ¿sí? Donde tuvieron que determinar los valores angulares para cada una de las aristas de estas pirámides, donde tuvieron que calcular y recalcular medidas cuando el río Nilo tendía a desbordarse por las grandes lluvias que se presentaban. ¿Sí? Por eso ellos avanzan tanto en esta materia. Ahora tenemos que en el siglo II, Hiparco compila una tabla trigonométrica para resolver triángulos. De ahí ya comenzamos a tener nuestras tablas para nuestros valores. Dice, esta tabla es similar a la moderna tabla del seno. ¿Alguno de ustedes conoce las tablas matemáticas? ¿No? Me lo imaginaba, son así como que un poquito jóvenes para ello. Las tablas matemáticas en mi tiempo de escuela, eran el apoyo que teníamos para determinar los valores angulares que se nos pedía con respecto a las funciones naturales e inversas en los triángulos, dígase seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y otras, ¿sí? Con esas tablas se determinaron los valores angulares. Por ahí a lo mejor, posiblemente, en casa puedan tener un ejemplar sus señores padres. Podrían preguntarles para que si en algún momento lo tienen, se los muestren y vean
¿Cómo era que nosotros determinábamos en aquel entonces los valores angulares? Ahora ya se determina por calculadora y es un poquito más rápido, pero a ese tipo de tablas hace mención este astrónomo. Entonces, 300 años más tarde, el astrónomo Ptolomeo utilizó radio igual a 60, pues los griegos adoptaron el sistema numérico sexagesimal, base 60, de los babilonios. Ptolomeo incorporó un gran libro de astronomía, el Almagesto, con un error menor de 1 sobre 3.600 de unidad. ¿Qué pasa aquí? Ptolomeo dice que utiliza un radio igual a 60. En la actualidad, para que se determinen las funciones naturales, se utiliza un círculo llamado círculo unitario, círculo trigonométrico, círculo de radio 1. ¿Por qué? Porque su radio tiene una unidad, nada más una unidad. Se considera que el radio es de 1 y nada más. Anteriormente, en la antigüedad, se determinó que era de radio 60 para poder determinar estas funciones. Dice que adoptan el sistema numérico sexagesimal de los babilonios, pero los babilonios lo adoptan de los egipcios. Al momento en que los egipcios trabajan grados, minutos y segundos, ya están trabajando el valor sexagesimal. ¿Sí? Entonces, los babilonios lo adoptan de los egipcios y Ptolomeo lo adopta de los babilonios. ¿Se dan cuenta cómo se van uniendo uno con otro? Y cada uno de ellos va mejorando lo que ya vimos o lo que ya vieron aquellos. Aquí nos dice que también presenta un error de 1 sobre 3.600 de unidad. Es cierto. Aún en la actualidad, con todas las supercomputadoras y todos los programas que podemos ver y conocer, se sigue arrastrando un error de cálculo por proximidades. ¿Sí? Un error que se ha minimizado mucho, sí, pero a su vez sigue estando constante en este cálculo. Es imperceptible, eso sí. No porque se maneje, que se conoce un error al momento del cálculo, se crea que este error va a ser fatal y garrafal. No. Es un error muy imperceptible, muy mínimo, que a simple vista pasaría inadvertido. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? ¿Podemos continuar entonces? Ok. Señorita Jimena, no se me duerma. Ok, dice la trigonometría desarrollada por los árabes. Al final del siglo VIII, los astrónomos árabes habían recibido la herencia de las tradiciones de Grecia y la India, prefiriendo trabajarla con la función seno. Ok, ahora a los árabes los influencia lo que es Grecia y la India. Les pasa sus conocimientos y sus investigaciones, pero los árabes deciden adoptar la función seno para resolver sus problemas con los triángulos y con los valores angulares que necesitan determinar. ¿Sí? Ok. Y como tal, entonces, en las últimas décadas del siglo X, ya había completado la función seno y las otras 5 funciones. Había descubierto y demostrado varios teoremas fundamentales de la trigonometría, tanto para los triángulos planos y los esféricos. Los planos creo que ya nos quedaron claros. Ahora les presento aquí en la imagen el esférico, un triángulo que en la superficie
va a estar conteniendo sus ángulos por las literales A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, y sus lados o catetos por las letras minúsculas A, B y C. Pero si ustedes son observadores y se dan cuenta, en la parte interna ya comenzamos a manejar valores o literales griegas, alfa, beta, gamma y sucesivo, dependiendo que sea el valor que nos pidan determinar. Si se dan cuenta y han observado, aquí tenemos 4 triángulos en uno. ¿Sí? 1, 2, 3 y la superficie 4. Por eso es que están contenidos dentro de sus 3 ejes, el X, el Y y el Z, para poder ver realmente la representación de este triángulo esférico. Y en esto es en lo que se basa la geodesia, en este tipo de triángulos, para que podamos determinar las coordenadas de la superficie de un punto o dar la referencia para un punto. Sería como desde su núcleo, ¿no? Todo depende qué tanto necesite determinar. Sí lo puede tomar desde el núcleo, pero también puede ser antes del núcleo. Ya esto va en función de qué es lo que vamos a localizar con esta rama de la ingeniería. ¿Okay? Entonces, vamos a tener que los árabes también compilan tablas de gran exactitud. Calculan tablas precisas en división sexagesimal. Y regresamos. Siguen manejando los valores de grados, minutos y segundos. ¿Sí? Van a estar presentes estos sexagesimales en los cálculos. Busa-Hadmi, matemático que introdujo otro nombre, fue la tangente y la secante, al lado del seno, y también proviene del teorema de Menelao. Este matemático ahora ya nos agrega dentro del compendio de cálculos que ya se vienen arrastrando de Egipto, Grecia, India y otros, la tangente y la secante. Ya nos agregó 2 más. Ok, bueno. Ahora vamos a tener 2 dentro de las tablas que se nos presentan. Llegamos a la trigonometría en Occidente, y el occidente latino se familiarizó con la trigonometría árabe. La trigonometría árabe fue fundamental en lo que es los cálculos y el estudio que se realizó. Dice, a través de traducciones de libros de astronomía arábiga que inició en el siglo XII. Desde el siglo XII comenzó a influenciar esta cultura, el occidente latino, para seguir el estudio de esta rama. Y como tal, entonces, vienen estos 2 matemáticos a relucir, uno por su trabajo llamado Triangulus, que es Johann Miller, alemán, y su compatriota George Joachim, que introdujo el concepto moderno de funciones trigonométricas como proporción en vez de longitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no consideraba una longitud total, siempre consideró una proporción. Él manejaba que era una pequeña parte o una proporción de la longitud total que se estaba trabajando. ¿Qué es esto?
lo que le mencionaba yo ahorita a la señorita Saraí con respecto a que si lo hacíamos del núcleo o antes del núcleo. Ahí es donde toma la proporción a trabajar para este triángulo. Es lo que él hace en la introducción de su concepto de funciones trigonométricas, ya entrando prácticamente a lo que es el desarrollo moderno de esta área. Y viene Francois Pietro. Él incorporó el triángulo polar en la trigonometría esférica y encontró fórmulas para expresar las funciones de ángulos. ¿Sí? Ahora él trabaja un triángulo polar, sabiendo que la Tierra es una esfera donde los polos son achatados. Él introduce este triángulo polar para su investigación y expresa las funciones de los ángulos. Este matemático mostró analogías entre fórmulas y desarrolló exponencial de binarios. Ahora ya no nada más lo vamos a resolver con ecuaciones naturales o funciones naturales, sino que también lo vamos a hacer por métodos exponencial binarios. ¿Sí? Ya no pocas personas trabajan el potencial binario como tal, porque, bueno, quedó prácticamente obsoleto. Se quedó el sexagesimal, que es el moderno, el que trabajamos ahora. Y ahora viene Isaac Newton. Este señor lo conocimos en física, en la secundaria. No conforme con haber desarrollado en física su postulado de la gravedad, viene a desarrollar en el siglo XVII lo que es cálculo integral y cálculo diferencial. Me preguntarán qué es cálculo integral y qué es cálculo diferencial. Es una materia que ustedes van a llevar en quinto semestre y que va a ser el apoyo y la base para que se pueda desarrollar y determinar los valores de los triángulos esféricos. Esta es la materia que nos va a ayudar cuando nosotros tengamos presente un triángulo esférico. No es difícil, porque no es difícil, pero sí es laborioso desarrollar este tipo de cálculo. Más que nada, como siempre les he dicho, es cuestión de fórmula y de desarrollar la fórmula con lo que se nos da. Estas fueron incorporadas al análisis y hoy desempeñan una gran labor en las matemáticas puras y aplicadas. Les puedo comentar que en algún momento, así como a ustedes, a mí no me gustaban las matemáticas, pero terminé en el área físico-matemático, imagínense. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que comprendí que toda la vida iba yo a llevar matemáticas, quisiera o no quisiera. Me fuera la carrera que yo me fuera, iba a haber matemáticas. ¿Sí? Entonces, terminé en el área físico-matemática. Es bonita. Para aquellos que decidan estudiar una ingeniería, cálculo integral y diferencial está presente en todo momento. Y pues créanme, se los digo por experiencia propia, es bonito el resolver problemas de ingeniería con esta materia ya aplicada. ¿Sí? Para aquellos que decidan ir a ingeniería, mucha suerte, y la verdad van a aprender mucho. Van a aprender mucho. Es
Pues sí, es algo indescriptible. Les mentiría si les diera alguna definición. Ok, ya vimos que viene el señor Isaac Newton, desarrolla su postulado de la gravedad, como tal no se queda quieto y desarrolla su postulado de la, cálculo integral, cálculo diferencial. Les comento, lo van a ver en quinto semestre. Posiblemente nos encontremos en quinto, posiblemente no, pero si no nos encontramos, yo les sugiero que aprendan muy bien esta materia. Ok, y entonces pasando a lo siguiente, dice en el siglo XVIII, Leonardo fue el fundador verdaderamente, fue el que fundó verdaderamente la trigonometría moderna. A partir del siglo XVIII es cuando ya se considera la trigonometría moderna, donde ya se definen las funciones trigonométricas usando expresiones exponenciales de números complejos. Y los números complejos los van a conocer cuando ustedes abran un libro, ya de seguro ya tuvieron la oportunidad de verlo, y aparece una I inversa, nosotros le decíamos una I inversa, o un signo de exclamación invertido. Esos van a ser los números complejos, que los van a llegar a ver a nivel superior, pero se hace mención de que ya con ellos se definen las funciones trigonométricas. También se dio el uso de letras minúsculas en los lados de los triángulos planos y esféricos, y de mayúsculas de los lados opuestos. ¿Sí? Lo que veíamos aquí. Si nosotros consideramos este triángulo como plano, le estamos dando el valor de las letras mayúsculas a los opuestos de sus lados, que son las minúsculas. ¿Sí? B mayúscula, B minúscula, A minúscula, C mayúscula, C minúscula. Las literales minúsculas siempre nos van a manejar los lados del triángulo, y las literales mayúsculas nos van a manejar los ángulos de este. Así es como la trigonometría moderna ahora maneja estos valores. Si nosotros ponemos atención al gráfico que está en la presentación, veremos que nos está manejando el primer cuadrante de este plano cartesiano en extrema superior derecha, lo que René Descartes hace en extrema superior izquierda. Cuidado con ello. Cuando nosotros comencemos a trabajar en la resolución de funciones con respecto al triángulo unitario, lo vamos a hacer tomando en consideración que es el plano, el primer cuadrante en el plano, el extrema superior derecha. Y si en algún momento se nos pide graficar, se considerará como Descartes. Primer cuadrante, extrema superior izquierda. Esa es la única variante que se tiene al momento de realizar cálculos en trigonometría. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Señorita Saraí, veía que estaba checando su libro. ¿Cuál era la duda con respecto al libro? No, es que puse una nota de lo que nos dijo de las letras, que las mayúsculas van a ser los ángulos, y las minúsculas van a ser, como por así decirlo, el área. Fue lo que yo puse. El lado. Ok, van a ser los lados los que se manejen en este tipo de triángulos. ¿Dudas o preguntas? Algo que se necesite repetir o aclarar, ¿no? Seguros, seguras. Recuerden que en el examen no nada más manejamos problemas, también manejamos teoría. Traté de hacerlo lo más resumido posible, lo más digerible posible, ¿sí? Porque sabemos que la teoría es lo que
más trabajo nos cuesta en un momento dado. Entonces, si hay alguna duda, estamos a tiempo de aclararla. Si no tenemos duda, aquí dejaríamos la clase. No dejaríamos tarea, no se preocupe, señorita Colín. O señoritas Colín. No Oiga, profesor, pero es que si yo no tengo libro, si usted ¿qué puedo hacer con las actividades que dejó? Señorita Dulce, ¿no había entrado a clase? No, es que luego no me deja entrar. Es que no tengo internet. Entonces luego falla y ya es en la hora de usted y es como de que, ay, no entro y el maestro de pensar que no sé qué y pues por eso. Por eso ahorita hice lo posible para así para poder entrar a su clase. Bueno, mire, le comento lo siguiente. Yo he hecho llegar por el grupo las páginas de los libros a aquellas personas que no lo tienen todavía, que no lo han podido conseguir. Voy a seguir haciéndolo cuando yo deje actividad. Si es que no han podido conseguir su libro, voy a seguir haciendo el que les llegue estas imágenes por el grupo. Pero de preferencia procuren conseguir su libro. Ok, por el grupo de WhatsApp entonces. Es que apenas me metieron. Ok. De todas formas, pues yo hago llegar estas imágenes para que no se me atrasen con respecto al trabajo, pero sí traten de conseguir su libro lo antes posible. Ok. Para que desarrollen Ok, lo muchas gracias. necesario. Por nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Si no tenemos preguntas, entonces dejaríamos hasta aquí. No tenemos tarea. Nos veríamos el próximo martes. Entonces, pues lo único que me resta es decirles que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos el martes. Luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Lo profe. queremos. Gracias. Apruébeme. Hasta luego. Luego, profe, Hasta luego. gracias. Cuídense mucho. Apruébeme, profe, porfa. Le doy todo. Haga un buen examen y la apruebo. No, sonó muy bien. Ay, profe. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, profe. Que tenga bonita tarde. Gracias.